Óiganme bien esto, porque lo que acaba de hacer Chiqui Bom Bom al volver a Telemundo se sale del libreto que todos le conocíamos. Hace unos días salió del aire después del escándalo de los supuestos despidos con una disculpa en cámara que todo el mundo aplaudió y ahora está de vuelta, pero en lugar de pedir perdón otra vez, soltó una frase que la mayoría escuchó de pasada. Yo perdí el miedo. Y cuando tú pierdes el miedo, tenle miedo a esa persona. Lo que sigue hay que escucharlo despacio, porque Chiqui grabó casi 5 minutos hablando sin nombrar a nadie. No mencionó a la cadena que la suspendió, tampoco a la rival que apareció en su pantalla mientras ella estaba afuera. Silencio total sobre los dos nombres que la audiencia esperaba escuchar. Entonces la pregunta se cae solita. ¿A quién le dijo Chiqui Bom Bom tenle miedo? Esto no es un detalle menor. Chiqui pasó días fuera del aire. El video que ya se atrevió a desmenuzar su mensaje rebasó las 5,000 reproducciones en menos de 2 días y la gente intuye que ahí hay algo grande o algo que todavía no se ha dicho del todo. Todos esperaban que la reina del escándalo, la que siempre termina disculpándose, volviera con la cabeza baja, pero esta vez no hubo disculpa. Esta vez volvió a advertir. Y cuando una mujer que ya perdió el miedo te dice que le tengas miedo, lo primero que hay que saber es quién debería estar temblando, la cadena que la suspendió, su rival o las dos a la vez, porque el puesto que acaba de recuperar puede volver a estar en juego con cada palabra que diga. Cuando una conductora pasa días fuera del aire después de un escándalo, lo normal es que regrese a cámara con la cabeza baja, dispuesta a demostrar que aprendió la lección. Chiqui Bom Bom volvió a Telemundo hace unos días y se saltó esa parte del libreto. Volvió a la pantalla, saludó a su gente y en lugar de repetir el perdón que todos esperábamos, publicó un mensaje larguísimo para los estándares de redes, donde la mujer que acaba de pasar la semana más complicada de su carrera dice que ya no le tiene miedo a nada ni a nadie. Para que se entienda bien lo que estoy diciendo, hay que regresar un poquito en el tiempo, porque esto viene de una caída en cámara lenta. A principios de mes, en un live que ella misma hizo por redes, Chiqui soltó que la cadena donde trabaja estaba preparando una ola de despidos, junto a ella hasta se atrevió a mencionar una cifra: 500 personas. El comentario corrió como pólvora, y hay que entender una cosa. Lo dijo la conductora de uno de los programas más vistos de la televisión hispana, hablando de su propia empresa. Los compañeros de trabajo se incomodaron, el público se dividió entre quienes la defendieron y quienes le reclamaron irresponsabilidad. Y en los pocos días, Chiqui tuvo que salir en cámara a reconocer que se le había ido la mano, que no tenía acceso a ese tipo de información interna y que había cometido un error. Ahí fue cuando las cosas se pusieron serias de verdad, porque de la disculpa a la suspensión no pasó nada de tiempo. La prensa reportó que la cadena la separó del aire durante unos días, y algunas versiones hablaron de una semana completa sin goce de sueldo, con el puesto en la balanza. Chiqui desapareció de la pantalla justo cuando el escándalo estaba más caliente, y en ese silencio el chisme creció solo, que si la corrían, que si ya no volvía, que si su carrera en esa cadena había terminado. Y mientras Chiqui no aparecía, la gente empezó a hablar por ella. En las redes, los mensajes de quienes la defienden a capa y espada se multiplicaron y tuvo una frase que se repitió más que ninguna, que ella es el alma de ese programa y que no se atrevieran a dejarla ir. Porque hay que entender una cosa de esta mujer: detrás de Chiqui Bom Bom hay una historia larga, de las que parten el alma. Una conexión con su público que muy pocas figuras de la televisión pueden presumir. La prueba llegó apenas la cadena confirmó su regreso. Los programas la recibieron de vuelta, el cariño volvió a llenar las redes y la propia cadena la puso al aire en segmentos junto a otras figuras. Punto como quien cierra el capítulo y sigue adelante. Y miren ustedes lo que pasó después, porque esto es lo que nadie esperaba. Chiqui volvió a los programas donde trabaja desde hace casi 4 años como si nada. Pero cuando la audiencia esperaba la escena del arrepentimiento, ella hizo otra cosa. Grabó un mensaje largo, mirando directamente a la cámara desde su casa. Pongo con un tono que suena más a advertencia que a disculpa. Y ojo con un detalle, para un mensaje de redes cualquiera usa 20 segundos. Chiqui se tomó casi 5 minutos completos, hablando pausado, y apuntó con mi quién es la que tiene, lo que va a decir va a dar mucho de qué hablar. Ahí fue donde dijo una frase que ya está dando vueltas por todas partes. Yo perdí el miedo, y cuando tú pierdes el miedo, tenle miedo a esa persona. Y entonces uno se queda con la pregunta que nadie ha contestado todavía. En ese mismo mensaje, Chiqui soltó otra frase que a mí me levantó la ceja de inmediato. Ya pagué, ya pagué. Y cuando una mujer que estuvo a punto de perder su trabajo dice que ya pagó, lo primero que hay que entender es qué estuvo pagando exactamente. De eso vamos a hablar hoy, y les advierto que el mensaje tiene más capas de las que parecen a simple vista. Vamos a escuchar ese mensaje con calma, porque la primera frase ya es de por sí toda una declaración. Chiqui arrancó diciendo que está en un punto de su vida donde nada ni nadie la sorprende.
Nada ni nadie. Y piensen ustedes quién está diciendo esto. Una mujer que hace apenas días vio cómo su nombre se convertía en tendencia por un comentario desafortunado, que vivió días enteros de rumores sobre si seguía o no en la cadena, que vio cómo la prensa hablaba de su suspensión sin que nadie de la cadena saliera a defenderla con un comunicado oficial. Después de una semana así, cualquier persona sensata estaría con los nervios de punta. Chiqui, en cambio, dice que ya nada la sorprende y esa frase dicha en ese momento suena a alguien que ya se hizo a la idea de que todo puede pasar y que está lista para lo que venga. Y noten otra cosa, esa frase, nada ni nadie me sorprende, dicha por alguien que se la pasa diciendo lo que piensa, también puede leerse como un escudo. Chiqui está diciendo que ya vio lo peor que le podía pasar en el trabajo y que a partir de ahora cualquier cosa que hagan con ella ya sabe cómo se siente. Eso da una libertad enorme y también da un poco de miedo porque una persona que ya no tiene nada que perder dice cosas que antes no se atrevía a decir. Pero la frase que a todo el mundo le importa es la otra, la que ya se está volviendo viral. Yo perdí el miedo, dijo Chiqui, y cuando tú pierdes el miedo, tenle miedo a esa persona. Óigase bien, porque hay dos lecturas ahí y las dos son fuertes. La primera es la del crecimiento personal. Una mujer que ha sobrevivido cosas muy duras en la vida y que ahora le perdió el miedo a las consecuencias. La segunda es la que tiene a la gente comentando en redes. Porque cuando alguien que acaba de ser castigada por su empleador dice que le tengas miedo, la pregunta que se cae solita es a quién se lo está diciendo. Y esa pregunta la vamos a dejar abierta porque Chiqui no dijo ni una palabra que la conteste. Y aquí quiero detenerme en algo que mucha gente pasó por alto. Porque en ese mismo mensaje Chiqui hizo algo que se venía esperando desde hacía días. Defendió su trayectoria. Dijo que tiene un camino recorrido que le parte el alma y que antes de opinar sobre ella hay que darle su lugar y no olvidarse de dónde viene, del nombre que se ha hecho y del respeto que se ha ganado, a pulso. Y eso no fue casualidad. Porque la polémica de las últimas semanas no fue solo por los 500 despidos. Por debajo corría la discusión de fondo sobre quién tiene derecho a ocupar una pantalla de televisión. Recordarán que cuando explotó el escándalo, el periodista mexicano Gabo Cuevas dejó caer una palabra en redes que se volvió el comentario más corto y más compartido de toda la polémica. ¿Estudia? Como diciendo, tú, que no estudiaste periodismo, te metiste a hablar de lo que pasa dentro de una cadena, y algo muy interesante de esa palabra, dividió a la audiencia en dos bandos. Por un lado, los que se le aplicaron a Chiqui con todo diciendo que para opinar de una cadena de televisión hace falta un respaldo académico. Por el otro, los que salieron a defenderla recordando que ella se ha ganado su lugar a base de años frente a cámara y de trabajo, y que el título no lo es todo cuando el público te quiere. Los dos bandos discutieron durante días, y Chiqui escuchó todo eso desde el silencio de su casa. Por eso, cuando en su mensaje habla de su trayectoria y de su nombre y del respeto que se ha ganado a pulso, lo que está haciendo es responder, a su manera, esa discusión entera. Y ojo, porque Chiqui no mencionó a nadie en su mensaje, ni al periodista, ni a los comentaristas, ni a quienes la señalaron en redes. Pero cuando la reina del escándalo que siempre termina disculpándose defiende su trayectoria así, sin nombrar a nadie, el mensaje se entiende perfecto. No me reduzcan a un viral. Punto esto me lo he ganado a pulso. Y hasta ahí, les digo con franqueza, hay que darle la razón en algo. Una persona puede cometer un error profesional sin que ese error borre todo lo que construyó antes. Podemos criticar el comentario de los 500 despidos que estuvo mal y ella misma lo reconoció. Pero otra cosa muy distinta es decir que nunca debió llegar a la televisión. Son dos discusiones diferentes y mezclarlas es justo lo que esta semana hicieron muchos, porque criticar el comentario imprudente es válido. Hasta necesario, ella misma reconoció que se equivocó, pero de ahí a borrarle la carrera entera hay un trecho enorme. Ese trecho es justamente el que Chiqui está defendiendo cuando habla de su camino recorrido y de todo lo que logró antes de que la televisión supiera su nombre. Ahora, en medio de ese mensaje, Chiqui soltó una frase que a mí me hizo detenerme de golpe. Dijo que hay situaciones en la vida que te abren los ojos, situaciones que tienen que sucederte obligatoriamente, y habló de quitarse una venda de los ojos. ¿Una venda? Y esa es justamente la parte del mensaje que más preguntas deja abiertas, porque Chiqui no explicó qué es lo que ahora ve y antes no veía. Y sin esa explicación, cada quien puede leer lo que quiera. Vamos con esa venda porque ahí está la llave para entender el estado de ánimo con el que Chiqui volvió. Cuando alguien dice que le quitaron una venda de los ojos, lo que está diciendo en realidad es que vivía viendo las cosas de una manera y ahora las ve de otra. Y en el contexto de esta mujer, esa frase cobra un peso enorme, porque Chiqui está hablando después de una semana en la que su mundo laboral se movió debajo de sus pies. La conductora dominicana de Telemundo que en marzo se reía de los rumores de despido mientras anunciaba la renovación de su contrato, la que se sentía segura en su lugar, de pronto se vio en el ojo de la tormenta que ella misma había encendido sin querer.
Ese tipo de experiencias te cambian la perspectiva, y lo que Chiqui está diciendo entre líneas es que ya no quiere conformarse con la cosita que tiene, que ella puede más, que puede dar más, que puede aspirar a algo que sea suyo y que nadie le pueda quitar. Y la pista que dejó en esa parte del mensaje está a la vista. Chiqui habló de andar distraídos y conformes con la cosita que tenemos, pudiendo dar más, pudiendo dar la milla extra. O sea, la mujer que tiene un contrato en una de las cadenas de televisión hispana más importantes está diciendo que se estaba conformando con poquito. Eso, dicho en el contexto de una suspensión, suena a alguien que ya decidió que quiere más, mucho más, y que no va a esperar a que se lo den. Pero ojo, porque en el mismo mensaje también dijo algo que casi nadie esperaba escuchar de ella, y eso fue lo que más me llamó la atención de todo el video. Chiqui, la mujer que construyó su fama diciendo lo que piensa en el momento sin filtros, con esa frescura que enamora a unos y escandaliza a otros, admitió que ahora está como cohibida. Así lo dijo, con todas sus letras. Y esa palabra dicha por ella pesa mucho, porque sentirse cohibida es exactamente lo contrario de lo que la hizo famosa. Chiqui Bombom es conocida por lanzarse sin red, por hablar de más, por esa espontaneidad que a veces le gana aplausos y a veces le cuesta una disculpa en cámara. Y ahora entiendan por qué esa confesión duele tanto. El comentario de los 500 despidos salió de un live que ella hizo con toda la naturalidad del mundo, hablando como habla siempre, sin medir las consecuencias. Y las consecuencias llegaron, la suspensión reportada, los días fuera del aire, el nombre de Chiqui en boca de todos por el motivo equivocado. Entonces aprendió en carne propia que cada palabra que dice puede convertirse en titular y que esa espontaneidad que es su sello puede volverse en su contra. Ahora cuando habla primero piensa si puede decirlo, cómo lo van a interpretar, si la van a sacar de contexto. Para cualquier persona eso se llama prudencia. Para una mujer cuya marca es precisamente hablar sin pensarlo, eso se siente como una jaula. Y una jaula para Chiqui Bombom es una contradicción muy difícil de vivir porque su personaje público entero se sostiene en esa frescura de la que hablábamos. La que dice buenas, buenas y arranca el día con un chiste. La que se ríe de sí misma hasta cuando se le cae la peluca en pleno programa en vivo. Esa misma mujer ahora se cuida. Nadie que la quiera en la televisión puede pedirle que deje de ser ella, pero ella misma ya entendió que ser exactamente ella le puede costar el puesto. Ahí está el nudo de todo este asunto. Y lo dijo sin decirlo. La pregunta que a mí me ronda es ¿qué queda de esa Chiqui espontánea cuando la prudencia se le vuelve segunda piel? Punto y la respuesta está justo en la parte del mensaje donde ella se agarra de lo único que le queda intacto. Y fíjense en la contradicción tan humana que está viviendo. La misma frescura que la hizo querida, la que la convirtió en la voz de la gente que la para en la calle para abrazarla, no misma que le costó la suspensión y los días fuera del aire. Chiqui lo sabe, y por eso en el mensaje se agarra de lo que la sostiene. Dice que la gente no la ve como a una famosa lejana, que la ven en la calle y la abrazan, que han crecido con ella y que por eso ella es la voz del pueblo. Esa conexión con su gente es su verdadero blindaje, el que ninguna cadena le puede quitar. Y no es retórica, porque Chiqui lo dijo con una naturalidad que desarma. La gente la ve en la calle y la abraza, le da mucho amor porque son parte de su crecimiento, porque la han visto hallar la yuca, como ella misma dice en referencia a los años en que tuvo que luchar para salir adelante mucho antes de que Telemundo la conociera. Ese es el punto que Chiqui quiere dejar claro. Su poder nació en la calle, en la gente que la vio crecer, y eso es algo que ninguna suspensión le puede quitar. Pero mientras Chiqui hablaba de vendas y de despertar, en la misma cadena había una escena que casi nadie comentaba en voz alta. Su lugar en pantalla no estuvo vacío durante su ausencia. Y quien la ocupó es justamente el nombre que ella se cuidó de no pronunciar en su mensaje. De eso les voy a hablar ahora porque ahí está una de las claves de todo este asunto. Para que se entienda bien de quién estoy hablando, hay que recordar que el cruce entre estas dos mujeres viene de antes. Y, de hecho, fue uno de los episodios más comentados de los días previos al escándalo de los despidos. La actriz venezolana Carolina Tejera le salió al paso a Chiqui y la señaló de ordinaria, de no ser profesional, de no tener ningún título. En otras palabras, la misma discusión de fondo que después explotó con el famoso Estudia, el debate eterno entre las figuras que se formaron en la televisión y las que llegaron de las redes sociales. Chiqui, que nunca se queda callada, le respondió con su ironía de siempre, dejando caer que andaba más viral que nunca y que para hacerla sentir mal había que tomar un curso. El intercambio se quedó en eso, en un duelo de declaraciones que la gente comentó un par de días y después olvidó, pero dejó sembrada una tensión que ahora, con lo que pasó después, cobra otro color. Pero la historia no terminó ahí, y esto es lo que casi nadie menciona cuando habla del regreso de Chiqui. Según lo que se ha dicho en varios videos y canales que siguen el caso de cerca, en los días en que Chiqui estuvo fuera del aire, Carolina Tejera apareció en los programas de la cadena. La misma mujer que la había señalado de ordinaria y sin credenciales, ocupando pantalla justo cuando la conductora estaba pagando las consecuencias de su comentario.
Hay que decirlo con todas sus letras. No existe confirmación oficial de la cadena sobre esa aparición, pero la coincidencia no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para el público que sigue cada movimiento de estas dos mujeres. Ahora pónganse en el lugar de Chiqui y piensen cómo se siente esa situación. La suspendieron por hablar de más, la dejaron días fuera del aire, y en ese hueco aparece en su misma cadena la mujer que la acababa de humillar públicamente. Eso, sin exagerar, se siente como un golpe directo, y entonces llega Chiqui con ese mensaje suyo, lleno de frases que podrían tener doble sentido. ¿Y qué es lo que hace? Carolina no aparece ni una sola vez en todo lo que dijo. Chiqui pudo responderle, pudo mandarle un recado, pudo siquiera mencionarla, y prefirió el silencio absoluto. Ese silencio, créanme, dice más que 1000 palabras, porque la audiencia no es tonta y las piezas se arman solas. Cuando Chiqui dice que nada ni nadie la sorprende, el público recuerda a la actriz que apareció en su pantalla mientras ella estaba castigada. Cuando Chiqui dice que cuando pierdes el miedo, tenle miedo a esa persona, la gente no puede evitar preguntarse si esa persona tiene nombre y apellido. Y con todo y que ella no pronuncie ese nombre, el hecho de que la rival haya ocupado su pantalla en su ausencia es un dato que nadie puede borrar de la conversación. Y entonces llega la parte que a mí me parece la más reveladora de todo el mensaje, porque Chiqui remata con una frase que ya está dando de qué hablar en todos los análisis del video. Dijo, con todas sus letras, las sorpresas las voy a estar dando yo. Espérense, porque esa frase hay que ponerle mucha atención. Primero dice que nada ni nadie la sorprende. Después dice que las sorpresas las va a dar ella. La reina del escándalo que siempre termina disculpándose acaba de pasar la semana que la puso contra las cuerdas y está en modo anuncio, las sorpresas las va a dar ella. Y ahí es donde el mensaje deja de ser un mensaje de fortaleza personal y empieza a sonar como un aviso. Lo que sigue, les adelanto, es la parte que más me hizo levantar la ceja de todo lo que dijo, porque Chiqui cerró su mensaje con unas palabras que cambian por completo la lectura de todo lo anterior. Chiqui cerró su mensaje con dos palabras que ya se repiten en todos los comentarios. Ya pagué, ya pagué. Y dense cuenta de lo que implica esa frase dicha en ese momento, porque ahí está el corazón de todo este video. La cuenta quedó saldada, eso es lo que Chiqui está diciendo. La suspendieron, estuvo días fuera del aire, aguantó el escándalo, aguantó los comentarios, aguantó que hablaran de ella, y según su propia versión ya pagó por lo que hizo. En sus palabras exactas, fue clavo y aguantó como una patrona. Recibió, aguantó, enfrentó las consecuencias. Y aquí está, de vuelta. Y esa expresión, fue clavo, tiene su miga, porque en el lenguaje de la calle ser clavo es aguantar el golpe, recibir el martillazo sin moverse del lugar. Chiqui está diciendo que el castigo le tocó a ella, que lo aguantó entero y que lo aguantó como una patrona, con la frente en alto. Ese es el lenguaje de una mujer que se considera lista para la siguiente etapa. Y esa parte vale la pena escucharla 2 veces, porque cambia por completo el papel que Chiqui está jugando en esta historia. Mientras el público esperaba ver a una conductora arrepentida, asustada, con miedo de volver a meter la pata, lo que llegó fue una mujer que dice que ya perdió el miedo y que ya pagó su deuda. Y cuando una persona siente que ya pagó, se siente libre. Y cuando alguien que se siente libre dice que las sorpresas las va a dar ella y cierra con un stay tuned, lo que está anunciando entre líneas es que esto apenas va empezando. Y la pregunta que se me hace imposible de evitar es ¿qué tan grande es eso que viene? Aquí tengo que ser honesta con ustedes y separar lo que es hecho de lo que es interpretación, porque no quiero venderles humo. Lo que Chiqui dijo es público y está grabado. Ya pagué, las sorpresas las voy a dar yo, stay tuned. Lo que está en duda es qué significa exactamente. Hay quienes leen ese mensaje como una simple declaración de fortaleza personal, de esas que uno publica después de una crisis para sentirse mejor. Y hay quienes lo leen como algo mucho más grande. Recuerden que mientras Chiqui estaba suspendida, desde su propia casa, ya había adelantado que venía algo espectacular, algo muy fuerte, y que iba a llenar su casa de cámaras. La revista People en español confirmó en su momento que ella lo dijo, aunque nadie sabe todavía qué es ese proyecto. Ahora, con las sorpresas las voy a dar yo y el stay tuned, las piezas empiezan a conversar entre ellas. Punto, y la pregunta que nadie puede contestar todavía es si Chiqui le está avisando a su cadena que tiene un plan B, o si solo está anunciando su próximo paso dentro de la misma casa. Las dos lecturas son posibles, y por eso mismo el mensaje se presta para que cada quien saque sus propias conclusiones. Y si me permiten un último detalle del mensaje, porque hay una parte que casi nadie comenta y que a mí me dejó pensando. Chiqui contó que hubo un momento en que sintió como si algo le dijera despierta, mantente atenta, y que ella está entonada, está despierta. Ese lenguaje de despertar, sumado a la venda que se cae y a las sorpresas que van a llegar, pinta un cuadro muy claro. Chiqui está presentando este momento como un despertar, y cuando una persona habla así después de la crisis más grande de su carrera, lo que está diciendo entre líneas es que lo mejor está por venir. Y ahí les dejo la pregunta porque esa es justamente la parte que no tiene respuesta todavía.
¿A quién le dijo Chiqui Bombón tenle miedo? ¿A la cadena que la suspendió? ¿A la actriz que apareció en su pantalla mientras ella estaba fuera? ¿O a todos los que dudaron de que volviera? Lo único que sabemos con certeza es que la mujer que regresó a Telemundo ya no es la misma que se fue y que ella misma nos pidió que estuviéramos pendientes. Yo por mi parte voy a estar bien atenta porque cuando una persona que ya pagó y que ya perdió el miedo dice que las sorpresas las va a dar ella, lo más sensato es creerle. Y si esta historia les tocó de cerca, si alguna vez sintieron que una caída les iba a costar todo lo que habían construido, quédense un momento más conmigo, porque hay otra mujer que le perdió el miedo a sus propias caídas y merece que la escuchen. Marimar Vega confesó, con una honestidad que pocas figuras se atreven a tener, que su divorcio es su error favorito, el error que la hizo responsable, que la obligó a mirarse al espejo y que terminó convirtiéndose en su mayor aprendizaje. Si les gustó ver a Chiqui Bom Bom convirtiendo el castigo en fuerza, la historia de Marimar les va a llegar igual de adentro, porque las dos descubrieron que de lo que más duele también se sale más fuerte. La tarjeta con su historia está en pantalla, y después me cuentan cuál de las dos les llegó más hondo.